Todos conocemos, conforme a la palabra de Dios, que la conducta homosexual es un pecado, pero que es posible la reconciliación, aunque las escrituras dejan claro que la conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio de Dios. También indica que aquellos que son culpables de la conducta homosexual o de cualquier otro pecado pueden reconciliarse con Dios, como dice el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo se encontró en la iglesia de Corintios que habían homosexuales que fueron liberados del poder del pecado por la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, el apóstol Pablo menciona a los homosexuales junto con los heterosexuales inmorales y dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Su gramática implica una actividad sexual inmoral continua hasta su conversión. Y continúa el verso 11 con un contraste poderoso. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fueron homosexuales en orientación y conducta, pero ahora el poder del Espíritu de Dios ha transformado radicalmente sus vidas, como también la vida de los pecadores heterosexuales. Dios te bendiga, mi amado hermano. Si quieres apoyar este ministerio, donde respondemos a todas las preguntas más difíciles acerca de Dios y su palabra, y lo puedes hacer suscribiéndote a nuestro canal y activando la campana de notificaciones. Así te llegarán las notificaciones una vez que hayamos subido un nuevo video. Mi nombre es Joel García. Ya comenzamos. Ahora bien, las escrituras dejan en claro que la eficacia de la muerte y resurrección de Cristo es ilimitada para aquellos que la aceptan. No hay pecado, ya sea sexual o de otro tipo, que no pueda ser limpiado. Juan el Bautista anunció en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo escribió, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. El apóstol Juan señaló, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Ahora, a través del poder del Espíritu Santo que cambia, las personas pueden, a pesar de la naturaleza de su pecado, llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. El plan de salvación de Dios es el mismo para todos. El homosexual practicante que quiera ser libre del castigo y el poder del pecado debe acercarse a Dios de la misma manera que todos los pecadores heterosexuales, de la misma manera que se acercaron para ser libres de sus pecados todos los que ahora son sus hijos. La acción de volverse a Dios para salvación incluye tanto el arrepentimiento como la fe. Jesús es Salvador y Señor. Él es quien perdona nuestros pecados cuando creemos en Él y nos arrepentimos. El arrepentimiento representa un cambio de mentalidad en la que uno se aparta del pecado en actitud y en conducta. Jesús
es también aquel cuyo señorío afirmamos a través de nuestra vida santa. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Nosotros conocemos la historia del carcelero de Filipo, que preguntó qué necesitaba hacer para ser salvo. Aquellos que desean la salvación deben creer en el Señor Jesucristo, es decir, creer que Él puede salvarlos del poder y el castigo del pecado. La fe obediente, así como el arrepentimiento, es una condición para la salvación. A la luz de las claras enseñanzas bíblicas sobre la homosexualidad y la aplicación de estas enseñanzas a las prácticas sexuales contemporáneas, la palabra de Dios hace las siguientes afirmaciones. Punto número 1. Con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, la palabra de Dios define el matrimonio como una unión permanente, exclusiva y comprensiva, como una unión conyugal de una carne entre varón y una mujer, intrínsecamente ordenada para la procreación y formación de la familia biológica y para el fomento del bien moral, espiritual y público de vínculos entre padres, madres e hijos, como lo describe el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, capítulo 2, versículos 18 y 24, Mateo capítulo 19, versículo 4, versículo 9, Marcos capítulo 10, versículo 5, versículo 9. Punto número 2. Con respecto a la inmoralidad sexual, la palabra de Dios manifiesta que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas por ser pecaminosas. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio incluye, aunque no se limita a, el adulterio, la fornicación, el incesto, el bestialismo, la pornografía, la prostitución, el voyeurismo, la pedofilia, el exhibicionismo, la sodomía, la poligamia, el poliamor o los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Lo dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14. Punto número 3. Con respecto a la identidad sexual, la palabra de Dios dice que Dios creó a la humanidad a su imagen, varón hombre y hembra mujer, sexualmente distintos pero con la misma dignidad personal. La iglesia apoya la dignidad individual de las personas al afirmar su sexo biológico y al disuadir cualquier y todo intento de cambiar, alterar o estar en desacuerdo con su sexo biológico predominante. Esto incluye, aunque no se limita a, la elección de una reasignación sexual, actos o conducta de travestismo o transexualidad o conducta no binaria de intergéneros. Punto número 4. Con respecto a la orientación sexual, la palabra de Dios afirma la complementariedad entre el varón y la mujer y enseña que cualquier y toda atracción sexual hacia personas del mismo sexo debe ser resistida. Por consiguiente, los creyentes deben refrenarse de cualquier y toda relación o conducta sexual con personas del mismo sexo. Punto número 5. Una palabra dirigida a la iglesia. La palabra de Dios dice que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y que deben buscar la redención mediante la confesión, el arrepentimiento, el bautismo y la fe en Jesucristo.
Nuestra iglesia le da la bienvenida y trata con respeto, compasión y sensibilidad a todas las personas que experimentan atracción por el mismo sexo o confiesan hechos sexuales inmorales y se comprometen a resistir la tentación sexual, refrenándose de la inmoralidad sexual y transformando su conducta según las enseñanzas bíblicas, como dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, o el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, o Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Los creyentes que luchan con tentaciones homosexuales y están confundidos respecto de su identidad sexual deben ser alentados y fortalecidos por sus compañeros cristianos, como dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Asimismo, se le debe enseñar que aunque la tentación a pecar es universal, la tentación en sí no es pecado. La tentación puede resistirse y vencerse, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, o Hebreo capítulo 12, versículo 1 al 6. Los imperativos morales de las Escrituras incumben a todas las personas. Sin embargo, los creyentes no deben asombrarse que los no creyentes no honran a Dios ni reconozcan la Biblia como una demanda legítima sobre sus vidas y su conducta. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe claramente acerca del conflicto y el contraste entre el creyente y el no creyente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuma también usted la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo con la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que se ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a la idolatría abominable. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insulta. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 5. Como cristianos, debemos exhortar a los creyentes a vivir en pureza moral y expresar en palabra y hechos el amor de Cristo por los perdidos, conscientemente de las demandas de Dios sobre cada aspecto de nuestras vidas. Debemos enfatizar que somos llamados a la santidad. Debemos alcanzar a los no creyentes con compasión y humildad. No debemos ser maliciosos hacia los homosexuales y los que luchan con su identidad sexual o tener temor de ello, ya que tales actitudes no son de Cristo. Al mismo tiempo, no debemos aprobar la conducta sexual que Dios ha definido como pecaminosa, ya sea homosexual o heterosexual. Nosotros los cristianos también debemos hacer todo lo que podamos para ayudar a las personas que luchan con conductas y deseos homosexuales, para que lo puedan cambiar y puedan encontrar liberación. El cambio no siempre es fácil, pero es posible para el Señor. Puede que requiera de la ayuda de otras personas en el cuerpo de Cristo, como consejeros, pastores y ancianos de la iglesia, además del apoyo de la iglesia eclesial. Existen también organizaciones cristianas que ayudan a aquellos que buscan cambiar su estilo de vida. Deseamos que todos sean reconciliados con Dios y que experimenten la paz
y el gozo que surge del perdón del pecado a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que ninguno se pierda en sus pecados e invita a todos a que acepten su ofrecimiento de vida eterna. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como parte de su iglesia, extendemos a todos la invitación a vivir en Cristo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Si has llegado hasta aquí y ha sido de bendición esta enseñanza, déjanos un fuerte like y comparte este video en las redes sociales para apoyar este hermoso ministerio donde predicamos la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Si aún Cristo no ha venido a buscar su iglesia o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde.